Mi Buenas nombre es Mary tardes. Bamonde, soy jefa del área legal de Quantum Consultores. Bueno, esta tarde vamos a conversar respecto a las sanciones por infracciones vinculadas a libros electrónicos, sobre todo teniendo en consideración las recientes normas que SUNAT ha publicado y que debido a su poca claridad en cuanto a la redacción, pues está suscitando muchas interpretaciones diversas. Y vamos a esclarecer un poco cuándo se aplica la facultad discrecional de no sancionar respecto a libros electrónicos, la facultad discrecional de no sancionar por el estado de emergencia. También vamos a analizar en qué supuestos cabe que analicemos o apliquemos el régimen de gradualidad prevista para estas infracciones estrictamente vinculadas a libros electrónicos, ¿sí? Y para conocer cuando incurrimos en una infracción que debe ser sancionada, primero hay que saber si es que somos obligados, porque una infracción no es otra cosa o no contempla circunstancia distinta a una obligación, el incumplimiento de una obligación, ¿sí? Entonces, primero, como empresa, como persona o empresa unipersonal, persona jurídica, asociación sin fines de lucro, cualquiera fuera nuestra constitución como persona jurídica o como persona natural que realiza actividad empresarial, pues estamos obligados a llevar libros contables, ¿sí? La obligatoriedad en cuanto a libros contables aplica para todos, sea persona jurídica o persona natural que perciba rentas de tercera categoría, y en algunas circunstancias los perceptores de segunda categoría cuando sus ingresos superan las 20 UITs, y los perceptores de cuarta categoría también estamos obligados a llevar nuestro libro de ingresos, ¿no? Entonces, estos libros contables, primero hay que verificar ¿qué tipo de renta es la que percibe? Estamos en empresas, entonces si somos perceptores de renta de tercera categoría, hay que verificar los libros que el contribuyente se encuentra obligado a llevar, identificar pues los libros principales, auxiliares, y la forma en la que están obligados a llevarlos, manual computarizado electrónico y las formalidades exigidas. De estas tres obligaciones principales que he resaltado aquí, que es anotar las operaciones dentro del plazo máximo de atraso, y esto viene a ser pues reconocer o recoger todos los hechos económicos que tienen que ser registrados y cada libro desde su particularidad. El incumplimiento de estas tres obligaciones pues se viene en las infracciones, ¿sí? Entonces, ¿y qué libros estamos obligados a llevar? Bueno, el artículo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta ha previsto la obligatoriedad de libros dependiendo del monto de los ingresos, y así también si analizamos de forma conjunta toda nuestra legislación tributaria, pues la obligatoriedad de libros está también relacionada al régimen en el que se encuentra el contribuyente. Entonces hay que tener en consideración dos parámetros: el régimen del contribuyente, y en función del régimen del contribuyente también verificar, según los ingresos obtenidos por esta empresa y teniendo en consideración la OIT vigente del ejercicio en curso, cuáles son los libros que serían obligados a llevar. Entonces, ya todos conocemos este cuadrito que es conocido y está publicado en la página web de SUNAT, que si es que tenemos pues hasta 300 UITs, llevamos el registro de compras, registro de ventas y el diario simplificado, ¿no? Y aquí esto aplica para el régimen general, ¿no? ¿Y qué pasa si es que tengo una provisión de cobranza dudosa? ¿También tengo que llevar el diario simplificado o puedo llevar el libro diario en general? El diario. Un informe de SUNAT del año 2013 ha señalado de que si es que el contribuyente lleva el diario y no lleva el diario simplificado, estando aquí en el límite de hasta las 300 UITs, o puede tratarse de un contribuyente que esté en el RMT, pues no incurre en infracción alguna. ¿Y por qué llevar el libro diario y no el diario simplificado? Porque en algunas circunstancias, pues cuando tenemos cuentas por cobrar y queremos provisionar e identificar y seguir las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto a la Renta, pues esa información es mejor y es de más fácil identificación en el libro diario que en el diario simplificado, ¿no? Luego tenemos, en función del parámetro de los ingresos, 300 a 500 UITs, los siguientes libros, ¿no? Y así va variando dependiendo de los ingresos, y eso ustedes ya lo conocen, no pretendo abundar al respecto. Respecto de lo que sí hay controversia son algunos libros que de corresponder están obligados a llevar,
y este es el tema que más suscita pues controversia, el registro de activos fijos. ¿Estamos obligados a llevarlos todas las empresas que tienen activos fijos? De acuerdo al artículo 22, inciso F de la ley del reglamento de la ley del impuesto a la renta, pues establece que el registro de activos fijos lo tienen que llevar los contribuyentes que cuenten con activos fijos. Entonces, este es un libro obligatorio para todos los contribuyentes del RMT, del régimen general y del régimen especial. Al respecto, pues SUNAT aún no se ha pronunciado. En principio se ha fijado como un libro de obligatoria llevanza y es más, mediante libros electrónicos para los principales contribuyentes nacionales, ¿no? Respecto de otros contribuyentes que no se les ha establecido la forma de llevarlo de forma electrónica, pues se entiende que en el marco de que el reglamento de la ley del impuesto a la renta no está señalando, no está haciendo diferencia alguna, pues sería de obligatoria llevanza para el régimen general y el RMT. Para el régimen especial no, porque específicamente señala cuáles son los libros que tendrían que llevar. ¿Sí? De igual forma tenemos aquí estos registros de costos, registro de inventario permanente y registro de inventario permanente valorizado. Al respecto, el Tribunal Fiscal ya se pronunció mediante resolución de observancia obligatoria, señalando que las empresas de servicios, en la medida que no cuenten pues, con activos o bienes materializados, pues no tendrán la obligación, pese a que sus ingresos hubiesen superado, la obligación de llevar este registro de inventario permanente valorizado. Los criterios mencionados para el régimen general pues aplican para el RMT. Entonces, identificar ¿qué libros estoy obligado a llevar? Porque si yo no llevo un libro, entonces ya incurro en la primera infracción que está prevista en el artículo 175 numeral 1, que es omitir llevar los libros a los que estoy obligado. ¿Obligado de acuerdo a qué? Obligado de acuerdo a la legislación tributaria, ¿no? De acuerdo a lo que la ley del impuesto a la renta y las normas específicas estén prohibiendo. En régimen especial, pues sabemos registro de compras, registro de ventas, y las infracciones referidas a libros que están previstas en el artículo 175 del Código Tributario, pues no son aplicables a los sujetos del nuevo RUS. ¿Por qué? Porque los sujetos del nuevo RUS, de acuerdo a su norma, pues no llevan libros, no están obligados a llevar libros contables. Entonces, cuando analizamos este supuesto de los libros contables, los vamos a analizar en el marco de las infracciones incurridas por contribuyentes acogidos al régimen general, por contribuyentes acogidos al régimen MIPE tributario, al régimen especial, y los sujetos del nuevo RUS se convierten recién en sujetos obligados a llevar libros en la medida que, estando en curso el ejercicio, pues hubieran superado el monto límite de compras o de ventas. Supongamos que un sujeto del nuevo RUS, en lo que va del ejercicio, en el mes de abril, pues era una panadería. Las panaderías o las bodegas o las empresas pues que han seguido atendiendo una botica, estaba en el nuevo RUS y superó sus ingresos de los 8.000 soles. Entonces, inmediatamente con la primera declaración en la que ella supera, pues tenía que acogerse a otro régimen, ¿no? Entonces, desde el momento que cambia el régimen, el contribuyente tiene la obligación ya, este sujeto que estaba en el nuevo RUS, de ver, dependiendo del régimen al cual se acoja, de llevar el registro de compras, registro de ventas, o llevar, pues si es que está en el MIPE, registro de compras, ventas y diario simplificado, ¿no? Entonces vamos viendo lo que los sujetos del nuevo RUS en principio pues no somos sujetos obligados, salvo que estando en curso el año, el ejercicio, hayan generado mayores ingresos que conlleven a un cambio del régimen. ¿Sí? Entonces vemos eso. Ahora, habíamos dicho ya, soy obligado a llevar el libro. Perfecto, identifico qué libros estoy obligado a llevar, pero luego tenemos que identificar la forma de llevar los libros. Y esto es trascendente, porque todas las normas que se han publicado recientemente conlleva que nosotros tengamos claro de qué forma vamos a presentar los libros para determinar si es que nos aplica el régimen de discrecionalidad
por libros electrónicos, régimen de discrecionalidad por el estado de emergencia, o nos aplica simplemente la gradualidad. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las sucesivas y numerosas normas que se publicaron respecto de libros electrónicos, podemos identificar que existen pues los sujetos incorporados, y dentro de los sujetos incorporados están los principales contribuyentes y llevan los libros electrónicos a través del SLE o del PLE. Y están ¿qué libros? Registro de ventas compras, diario mayor, es opcional, pero obligatoriamente sí tienen que presentar el registro de ventas y compras. En principio, el registro de ventas y compras pasan juntos, pero se han suscitado pues circunstancias en las que por algún error en el archivo, solo pasó el registro de ventas y no pasó el registro de compras. Un error en el archivo, no se actualizó, entonces incurre en la infracción de no presentar el libro dentro del plazo establecido o llevarlo con mayor atraso al permitido. La infracción, perdón, no es no presentar el libro dentro del plazo, sino llevar con mayor atraso al permitido y que se materializa en la presentación extemporánea. Entonces, sí, presentó extemporáneamente, sí. Entonces, ¿cuál es la infracción? Si es que es libro electrónico, 175 numeral 10. Sí, pero esto a partir de cuándo esta infracción recién se crea a partir del 14 de septiembre del año 2018. Vamos avanzando, luego tenemos a los principales contribuyentes nacionales, y estos principales contribuyentes nacionales pues tienen la obligación ya de llevar la contabilidad en función a sus ingresos. ¿Quiénes son principales contribuyentes nacionales? Aquellos que tengan ingresos brutos en el ejercicio iguales o superiores hasta el límite de las 3.000 UITs, ¿no? ¿Cómo llevan estos libros? Pues los llevan mediante el SLE o el PLE, y llevan el libro de inventarios y balances, registro de costos, activo fijo, libro de consignaciones, en el supuesto que tengan pues operaciones de consignaciones, y el inventario permanente valorizado en el supuesto que pues, tengan existencias o tengan bienes materiales de los cuales estén obligados a llevarlos. Esto es para los principales contribuyentes. ¿Qué sucede si es que yo me olvidé de registrar un activo fijo dentro, o no consideré un activo fijo que había importado y no lo consideré en el registro de activo fijo que presenté ahora en este ejercicio? Pues ¿puedo rectificar ese libro? No, tendré que corregir este error, esta omisión en el ejercicio siguiente. ¿Cuándo incurro en la infracción respecto del libro de activo fijo? En el ejercicio en el que debí declarar correctamente, ¿no? Entonces, hay que identificar siempre el hecho infractor, pero seguimos con las obligaciones. Luego tenemos, aparte de los sujetos incorporados, tenemos a los sujetos obligados. Y los sujetos obligados, ¿qué libros llevan? Registro de compras, registro de ventas, ¿sí? Tenemos excepciones a llevar los libros contables, en el caso del libro de caja y bancos. Si se llevan los libros... si es que es caja bancos en físico, se encuentra exceptuado de llevar este libro a los deudores tributarios que lleven su registro utilizando hojas continuas. ¿Y este contenido en qué? En el libro mayor. Y en el caso de libros electrónicos, lo mismo, ¿no? Están exceptuados en llevar este libro de caja y bancos si es que esta información se encuentra en el libro diario o en el libro mayor. En el caso de los libros electrónicos hay que tener en cuenta que el generador se encuentra obligado a llevar este libro, lo lleva de manera voluntaria, puede optar por no llevar el libro diario de manera electrónica también. ¿Sí? En el caso del libro mayor puede optar por no llevar el libro diario de manera electrónica. También se encuentran, estos son los sujetos obligados y los sujetos incorporados, pero están los sujetos también afiliados, los que voluntariamente desean llevar el libro electrónico y lo pueden llevar pues por el portal de SUNAT o por el SLE o el PLE. Entonces, estos contribuyentes, a partir del momento en el que ejercen la voluntad de llevar el libro de forma voluntaria, se convierten en sujetos obligados a llevar el libro electrónico. Y pueden llevar todos los libros o pueden llevar solo algunos de los libros. Entonces, hay que identificar respecto de los libros que estén obligados a llevarlos de forma electrónica, pues hay que observar todas las características y todo el contenido y el momento, y vamos a determinar el momento en el que se incurre en la infracción. Y respecto de los libros que se llevan de forma física, hay momentos distintos de configurar la infracción que los vamos a analizar enseguida. Terminamos rapidito por los sujetos obligados, y para determinar
Si es que soy sujeto obligado a llevar libros electrónicos o no, hay que tener en consideración que la incorporación de llevar libros electrónicos ya se había originado en cuanto a registro de compras y ventas desde el 2014. 2014, 2015, 2016, y luego es a partir del año 2017 que los contribuyentes tenemos la obligación de estar verificando nuestros ingresos iguales o mayores a 75 ITs. Ojo, y cuando habla de ingresos, podemos incorporar la diferencia de cambio aquí. ¿La diferencia de cambio se considera un ingreso o es un monto que afecta a resultados? En el caso, para determinar si soy un sujeto obligado a llevar o no el libro electrónico, pues no tendré que considerar la diferencia de cambio. Lo que considero es el monto de los ingresos, sean grabados o ingresos no grabados. Y esta verificación tengo que realizarla a partir del año 2017 cada año. ¿Sí? Luego el 2018 de igual forma, se incorporaron además algunos sujetos ya como sujetos obligados, quienes realicen exportación, previsten los artículos, en los numerales 4, 6, 9, 10, 11 y 12 del artículo 33. ¿Quiénes están aquí? Todos aquellos que prestan el servicio, exportación de servicios por servicio de hospedaje, servicio de alimentación, servicio turístico, todo lo relacionado a servicio turístico, pues están incorporados en este régimen, en estos numerales, y ellos también están obligados por su actividad a llevar los libros electrónicos, ¿no? A llevar los libros electrónicos. Y si es que no estamos en los supuestos anteriores, también se convierten en sujetos obligados a llevar los libros electrónicos para este año 2020, aquellos que comparando o verificando los ingresos obtenidos de acuerdo al periodo mayo del 2018 a abril del 2019, pues han superado las 75 ITs. Recuerden que ingresos contabiliza ingresos grabados como ingresos no grabados. ¿Sí? Entonces, estos son los sujetos que estarían obligados a llevar el libro electrónico. Primero vemos quiénes son sujetos obligados, y la obligación de llevar libros electrónicos se vincula directamente ¿a qué? A la infracción del artículo 175 numeral 1, la cual está estipulada como omitir llevar los libros a que está obligado el contribuyente. Entonces, por eso primero es imprescindible determinar a qué qué obligación tengo respecto de qué libros, y para esto tengo que identificar cuáles son mis ingresos, qué considero ingresos, cuál es la forma de llevarlos, y la forma de llevarlos conlleva otra infracción. ¿Sí? Que no lleve los libros en la forma adecuada, si es que los estoy llevando en forma física y cuando me correspondía en forma electrónica, pues conlleva otra infracción, que es la infracción del artículo 175 numeral 2. Luego, la infracción de atraso también tiene otra infracción, y tenemos que identificar dependiendo, porque un contribuyente puede tener libros electrónicos y algunos libros físicos, o puede llevar toda la contabilidad de forma electrónica. Para lo que es libros físicos, el plazo máximo de atraso pues está contemplado en la resolución de superintendencia 234/2006. Para libros electrónicos depende. Se configura la infracción a partir del día siguiente del vencimiento señalado, bien en el cronograma A o en el cronograma B. En el cronograma A están los sujetos que se afilian voluntariamente. En el cronograma B están los sujetos obligados o incorporados, ¿no? Entonces, al cierre del año, pues se regula o se estipula cuál es el vencimiento para los libros del ejercicio siguiente. Ahora, este cronograma de la resolución 269/2019 fue cambiado y fue ampliado por sucesivas modificaciones ahora durante el estado de emergencia, siendo la última prórroga la que se estableció a través de la resolución de superintendencia 099/2020. Sí hay que tener en consideración estos cronogramas que establecen tanto para libros físicos como para libros electrónicos, ¿no? Y los libros que ya son anuales también se rigen de acuerdo a los 3 meses computados o contados desde el primer día hábil siguiente del semestre de realizadas las operaciones. Hay que tener en cuenta estos vencimientos. El libro de activos fijos de igual forma, cuando vence dentro de los 3 primeros meses siguientes de la fecha en la que se inician las operaciones.
Eh, entonces, habiendo identificado esto, ¿cuál es el atraso en la contabilidad electrónica en los libros electrónicos? De acuerdo a lo que expresamente estipula la resolución 286-2009, en el caso de libros electrónicos, pues el atraso se materializa con la constancia de recepción en la que consta pues una fecha distinta a la establecida en el cronograma. Mientras que en los libros físicos, el atraso, ¿cómo se materializa? ¿Sí? En los criterios del Tribunal Fiscal pues señalaban que el atraso en libros físicos se materializaba o se consideraba cometida la infracción en el momento en el que SUNAT la detectaba. Sí, y para todas las infracciones referidas a libros en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, antes de la existencia de los libros electrónicos, pues se pedía y se señalaba en el criterio jurisprudencial que las infracciones de libros físicos pues requerían para su detección una acción de fiscalización de la administración tributaria en la que detecte estas infracciones. Mientras que a partir de que se incorpora la obligación de llevar los libros electrónicos, el criterio cambia porque se establece un vencimiento. Entonces la infracción era posible de ser detectada, no necesariamente por una fiscalización, sino que esto ya yacía en los sistemas de la administración tributaria con la sola no presentación dentro del cronograma, con la omisión en el registro de una factura o un comprobante de pago electrónico emitido. Entonces las infracciones eran de fácil detección en el caso de libros electrónicos. Es por eso que se cambia y cambia el periodo o la fecha en la que se comete la infracción dependiendo de si es que estamos obligados a llevar libros físicos o libros electrónicos, o si es que estamos llevando los libros electrónicos como afiliados de forma voluntaria. ¿Sí? El plazo máximo de atraso está previsto en esta resolución 234 del 2006 por cada libro, y hay que diferenciar que hay libros anuales y hay libros mensuales. Para los libros anuales el plazo máximo de atraso está referido a 3 meses posteriores, ¿no? Contados desde cuándo, desde el primer día hábil del mes siguiente en el que se realizaron las operaciones realizadas con el ingreso, en el libro de caja de bancos, en el libro de inventarios y balances desde el primer día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable. Estamos hablando, se cerró el ejercicio el 31 de diciembre del 2019, entonces desde el primer día hábil del cierre del ejercicio, 3 meses hay que computar. Y hay que hacer este cómputo, y para el cómputo de los plazos es imprescindible tener en consideración esta norma 12 del título preliminar del Código Tributario, en la cual establece pues que los plazos expresados en meses, como es el plazo que habíamos señalado en la filmina anterior, se cumplen en el mes de vencimiento y en el día en que esté correspondiente al día del inicio del plazo. Entonces hay que verificar si se cumplen en el mes del vencimiento, en el mismo día, y si es que ese día cae un día inhábil, pues pasa para el día hábil siguiente posterior. Y es eso lo que ha ocurrido para los libros del periodo marzo del 2020, que ya no les resultaba aplicable pues esta prórroga establecida en la resolución 099-2020, y en consecuencia, en principio, se habría incurrido en infracción, ¿no? Porque su vencimiento se generaba ya a partir del 1 de julio del año 2020. No le aplicaba qué régimen de discrecionalidad el establecido por el régimen de emergencia, ¿no? Recordemos pues que nos decía esta resolución de superintendencia 099-2020. Esta resolución 099-2020 estaba referida a estos libros anuales, el libro de caja de bancos, el libro diario, inventarios, registro de activos fijos, registro de costos, inventarios permanentes, pero esto no solamente estaba referido a libros físicos, sino también a libros electrónicos. ¿Y qué es lo que establecía? Pues diferenciaba y decía, a ver, vamos a verificar si son principales contribuyentes o no son principales contribuyentes. Ustedes recordarán que cuando inició el estado de emergencia, pues la normativa no distinguía entre beneficios a principales, o sea, no era aplicable, perdón, a principales contribuyentes, pero luego se incorporaron estos supuestos ya, y con la resolución 099-2020 se incorporan los principales contribuyentes y dice, a ver, ¿quiénes no califican como PRICOS al 31 de mayo del 2020? A ellos, y respecto de sus ingresos en
el ejercicio 2019 estaban hasta 2.300 UITs o hasta el límite de las 5.000 UITs, ojo, solamente los que tenían ingresos hasta el límite de las 5.000 UITs, porque los que tenían o tienen ingresos superiores a las 5.000 UITs, pues estas prórrogas establecidas en la resolución 099-2020 no les es aplicable. Sí, entonces esta prórroga solamente es aplicable para sea principal contribuyente, pero cuyos ingresos estén hasta este límite de las 5.000 UITs, y establece un beneficio o un cronograma diferenciado. Y dice, bueno, para los libros que vencían del 31 de marzo, ¿no? hasta junio del 2020, el vencimiento del atraso máximo es hasta el 20 de julio. Ojo, vamos viendo las fechas, 20 de julio de 2020 para los que no calificaban como PRICOS, ¿no? No calificaban como PRICOS. Y para los contribuyentes que sí son PRICOS, ¿no? Nuevamente, pero los ingresos están 2.300 a 5.000 UITs, y para estas fechas, cuyos libros vencían entre el 31 de marzo a mayo, el plazo máximo era 4 de junio. Entonces el PRICO tenía un vencimiento diferenciado. A la larga, dado el estado de emergencia y la facultad discrecional durante el estado de emergencia, pues a los PRICOS no se les aplica sanción por cualquier tipo de infracción por el estado de emergencia que dispone pues que no se va a sancionar las infracciones incurridas, cometidas o detectadas desde el 16 de marzo al 30 de junio, y esto beneficia a los PRICOS, y a los pequeños contribuyentes en principio no, porque si nos damos cuenta, los vencimientos se generan para los pequeños contribuyentes o MEPECOS, se generan después del 1 de julio, incluso respecto a declaraciones y no tan solo de libros, ¿no? En el caso pues de los ingresos, aquellos contribuyentes que sus ingresos superan las 5.000 UITs, para estos libros, caja, diario y demás, se regulan o se establece pues la resolución 234-2006 que habíamos señalado antes, y para los que superan las 5.000 UITs y respecto al registro de compras y registro de ventas, aplica el cronograma establecido en esta RS 099-2020. ¿Sí? Esto hay que tener en consideración. Y otra circunstancia que va a acreditar la comisión de las infracciones en libros electrónicos va a estar referida a los estados en los libros electrónicos. Dependiendo del estado que consignemos, porque como sabemos los libros electrónicos no se legalizan, los libros electrónicos no se imprimen, los libros electrónicos no se rectifican, y la única forma es presentar y en el periodo siguiente pues o registrar o anotar en este libro del vencimiento siguiente la operación que omitimos anotar o la corrección. Entonces esto sí es que estamos corrigiendo en cuanto al registro de ventas, ¿no? Estamos anotando pues operaciones que no anoté anteriormente, ¿no? Que corresponde el estado 8, la operación que corresponde a un periodo anterior y no ha sido anotada, este estado 8 ya va a acreditar, ¿no? El que yo consigne este estado 8 va a acreditar la comisión de la infracción del artículo 175, numeral 10, en la medida que acredite, pues que yo omití registrar una venta, un ingreso, ¿no? O una remuneración o patrimonio. Entonces, este estado 8 conlleva a esta circunstancia de acreditación de la infracción del artículo 175.10. Luego hay que ver el estado 9, que es un comprobante de pago que corresponde a un periodo anterior y se ha sido anotado en dicho periodo, ¿no? Y el estado 0, pues es cuando el contribuyente no tiene operaciones grabadas o no ha tenido operaciones. Y aquí suscita la gran interrogante si nosotros revisamos la regulación o las resoluciones de superintendencia vinculadas a libros electrónicos, los sujetos que ya estamos llevando libros electrónicos de forma voluntaria, obligatoria o incorporados, en estas circunstancias en las que están paralizados o muchos contribuyentes han suspendido sus actividades, suscita la pregunta si es que están obligados a seguir presentando los libros electrónicos declarándolos en cero, ¿no? Declarando cero simplemente,
Entonces, las normas previstas para libros electrónicos no han establecido una excepción, en cuanto a la presentación si es que el contribuyente suspende sus actividades. La suspensión de actividades regulada en el artículo 27 del reglamento del RUC y además también prevista por norma que establece pues, sujetos exceptuados a presentar declaraciones, solamente exime en principio de la obligación de presentar declaración, ¿no? La suspensión de actividad como tal exime de la obligación de presentar declaración. Entonces la pregunta es, ¿y también me exime de la obligación de presentar los libros electrónicos en cero? ¿Qué pasa si es que yo no presento los libros electrónicos? ¿Estoy incurriendo en qué infracción? Si no tengo operación. La del 175.10, en principio no, porque el 175.10 es por llevar con mayor atraso al permitido, en el entendido que tengo operaciones, y además por omitir anotar operaciones. Y no es que estoy omitiendo, porque no tengo operaciones, he declarado la suspensión de las actividades. Entonces, ¿qué aplica aquí? Hay un vacío normativo en verdad. ¿No? Hay un vacío, porque en cuanto a libros físicos, pues no hay problema. Pues pongo que sin operaciones, la glosa sin operaciones, no hay problema. Pero en cuanto a libros electrónicos, queda este vacío legal y también trae consecuencias, porque muchas empresas, pequeñas empresas que están en el régimen especial o en el RMT, que el contribuyente pues suspende sus actividades y ya no va a poder pagar los honorarios de un contador que presente el libro en cero, porque el contador tiene que cobrar sus servicios por presentar aunque sea el libro en cero, deja de presentar los libros electrónicos que estaba llevando. Recordemos que si es que nosotros nos afiliamos a llevar los libros electrónicos, nos afiliamos por siempre, ¿sí? Nos afiliamos por siempre a presentar estos libros electrónicos. No es que podamos retroceder en el tiempo, no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué aplica aquí? ¿Me aplicarían la infracción por omitir llevar libro 175 numeral 1? Ese vacío normativo requiere una precisión de la SUNAT en estas circunstancias en las que muchas empresas han cerrado o muchas empresas están con suspensión de actividades por disposición normativa, algunos porque no están dentro o están en la fase 4, que aún no está ahí en ver si se reactiva o no. Entonces, esa circunstancia, ese vacío legal, aún lo tenemos respecto a qué sucede con los libros electrónicos si se suspenden las actividades. Ojo, la suspensión, yo he declarado en el 3128 que suspendo mis actividades, pero si no he suspendido mis actividades, pero no tengo movimiento, y sí, tengo que presentar mi libro con movimiento cero, ¿no? En el estado, las operaciones en cero. Entonces, estas obligaciones de las que hemos conversado, qué libros estamos obligados a llevar, de qué forma y cuál es el plazo máximo de anotación en de las operaciones en los libros contables, pues están previstas su incumplimiento en estas infracciones, en esta infracción del artículo 175. ¿Sí? El Código Tributario, nuestro Código Tributario, tiene obligaciones del contribuyente, facultad de la Administración Tributaria en el artículo 62, la facultad de requerir a los contribuyentes que exhiban los libros, sea que este contribuyente realice operaciones grabadas o no realice operaciones grabadas, pues debe mantener los libros contables en función a sus ingresos grabados o ingresos no grabados. Entonces, si no cumple el contribuyente, pues habrá incurrido en una infracción. Y las infracciones van desde el artículo 173 hasta el 178. Y el 173 pues está referida a todas las infracciones vinculadas al no informar en la ficha RUC. 174 referida a ¿qué? A los comprobantes de pago físicos, electrónicos, guías de remisión. Y las del 175 referidas a libros. 177 referidas a las infracciones por omitir, conservar o presentar en una fiscalización la documentación del contribuyente. Y 178 vinculada a las infracciones por no cumplir con pagar la deuda tributaria, ¿no? U omitir en el pago. Entonces, estas infracciones del 175, que son las que nos convocan hoy, entonces, están vinculadas y son aplicables tanto a libros físicos como a libros electrónicos. Hay que considerar que una infracción tiene como consecuencia
una sanción, ¿sí? Entonces, esta sanción para libros específicamente está determinada en función a los ingresos netos. Ya habíamos precisado que ingreso grabado, no grabado, y dependerá si es que el contribuyente está acogido al régimen general o al RMT, le aplica la tabla 1, si está acogido al régimen especial, le aplica la tabla 2. Y si es que es un contribuyente que salía del RUS, ¿qué le aplica? Le aplica, en este caso, la multa en función al régimen al que se acoja actualmente. ¿Sí? Y hay que tener en consideración pues, la sumatoria de los ingresos que obtuvo en el RUS más la sumatoria de los ingresos actuales para determinar la infracción. Y si es que no tuvo ingresos en el ejercicio, pues el 40% del OIT será el monto de la infracción, ¿sí? De la base de la sanción. Además, esta sanción tiene una gradualidad. Y la gradualidad, en principio, si recordamos, antes del 22 de abril del 2018, para libros, la gradualidad no contemplaba el supuesto de una subsanación voluntaria. Es recién a partir del 22 de abril del 2018 que se cambia el régimen de gradualidad mediante la resolución 106-2018 y se incorpora el supuesto de la subsanación voluntaria, incluso para infracciones incurridas con anterioridad. Dentro de lo que se incorpora este supuesto, ¿por qué? Porque estas infracciones del 175 eran aplicables tanto a libros físicos como a libros electrónicos, ¿sí? Entonces, en cuanto a libros electrónicos, la SUNAT muy rápidamente pues, podía detectar la infracción y al incorporar este régimen de gradualidad con una subsanación voluntaria, ¿a qué conlleva? Que el contribuyente pueda pagar voluntariamente, presentar el libro y pagar con una rebaja del 90%. Y establece que en cuanto a los sujetos obligados a llevar libros electrónicos o los que llevan libros electrónicos, bien porque los incorporaron, porque los obligaron por su actividad o porque se afiliaron, tienen una rebaja diferenciada en el caso que la resolución de multa esté en cobranza coactiva, incluso si pagan antes de los 7 días, le aplica una rebaja del 40%. Entonces, estos criterios de gradualidad ya estaban regulados en el año 2018, estaban regulados desde antes, pero no estaba regulada la subsanación voluntaria, estaba regulada simplemente una subsanación inducida, o sea que no aplica la subsanación voluntaria. ¿Por qué no aplicaba? Porque habíamos mencionado que el Tribunal Fiscal señalaba que en cuanto a libros, la infracción pues se detectaba desde cuándo, desde el momento en el que SUNAT realiza la fiscalización. Y con esta resolución 166 también, con la resolución 106 del 2018 también se incorpora el supuesto que la SUNAT pueda detectar la infracción, no necesariamente en un procedimiento de fiscalización, sino en un procedimiento de verificación. Estas verificaciones que ahora ya nos iniciaron mediante esquelas de citación, mediante cartas inductivas que se han iniciado desde el mes de agosto, que desde antes ya la estaban realizando. Entonces, mediante estos actos que forman parte de la gran facultad de fiscalización de la administración tributaria, se podía también inducir al contribuyente a que pueda subsanar, ¿no? Y se considera un supuesto de subsanación inducida, que vamos a tenerlo muy en cuenta para determinar cuándo nos aplica la discrecionalidad. Ahora, hemos conversado sobre la obligación, la infracción, la sanción, cómo se determina el monto o la sanción en función a los ingresos netos. Luego la gradualidad es una rebaja simplemente de la multa, que dependerá pues de si hay una subsanación voluntaria o una subsanación inducida. ¿No? Voluntaria es siempre que SUNAT no me haya comunicado, e inducida cuando SUNAT me comunica que ha incurrido en la infracción de determinados periodos. Y luego tenemos un quinto concepto. El concepto está referido a la famosa discrecionalidad. Es decir, ya hemos pasado todos los supuestos, ya se determinó pues que el contribuyente cometió la infracción, que debe ser sancionado y que podría aplicar una gradualidad, pero en virtud del artículo 166 del Código Tributario se establece estos supuestos de discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad? Y el artículo 166 lo establece claramente, es la facultad que tiene la administración de no aplicar la sanción. Pero el artículo 166 limita esta facultad discrecional a que sea regulada mediante una resolución de superintendencia o la norma que SUNAT establezca los criterios de cómo
se va a aplicar esta facultad discrecional de la SUNAT, ¿sí? Desde el año 2016, esa facultad discrecional de la SUNAT fue regulada con resoluciones adjuntas operativas. Antes se regulaban mediante circulares, ¿no? Y uno tendría que estar revisando las circulares que SUNAT utilizaba para fiscalizar. Luego pues se publicaron varias resoluciones adjuntas operativas, consolidadas luego en una única resolución que salió en el año 2016, que recogía como 10 resoluciones adjuntas operativas. Todas ellas establecían una discrecionalidad sujeta a el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿sí? De ciertos requisitos que cumplan con tales criterios y con una subsanación dentro del plazo otorgado por SUNAT. A ese tipo de discrecionalidad nos tenía acostumbrados la SUNAT, hasta que nuestro país fue declarado en estado de emergencia sanitaria a partir del día 12 de marzo y luego a partir del 16 de marzo en una emergencia nacional. Esta emergencia nacional que nadie pensó que iba a durar tanto tiempo, de la cual tuvimos pues un legislador timorato, conllevó a que se publiquen 2 resoluciones de superintendencia que se publicaron de forma tardía, sí, pero establecieron criterios, la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, la 8 y la 11. Estas 2 resoluciones establecen que no se sancionará las infracciones, cualquiera sea la infracción, quien sea que hubiese incurrido en la infracción, contribuyente principal, contribuyente nacional, uno pequeñito, uno grande, uno mediano, no interesa quién, pero que haya incurrido en cualquier tipo de infracción de las que les comenté, desde el 173 hasta la infracción del artículo 178, durante el plazo del 16 de marzo hasta el 30 de junio. Recuerden que el 30 de junio estaba en vigencia pues, la emergencia nacional sin que exista una cuarentena focalizada. Es recién con este decreto supremo 116-2020 PCM, mediante el cual el Poder Ejecutivo inicia una diferenciación entre el estado de emergencia y la cuarentena focalizada. Y esto nos ha traído graves problemas, porque este decreto supremo 116-2020, en principio, incorporó departamentos, estos departamentos que mencionaba en la diapositiva, que he listado aquí: Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, y establece este parrafito que dice que las infracciones tributarias en que incurran los deudores cuyo domicilio fiscal al 26 de junio se encuentran ubicados en los departamentos establecidos en este decreto supremo, pues no se les aplica las sanciones ¿no? desde el 1 de julio hasta que concluya la referida medida. Entonces la duda es si es que este decreto supremo ha sido modificado no solamente para estos departamentos, y aquí hace referencia pues a los departamentos, ha sido modificado incorporando sucesivamente y retirando algunas provincias y algunos departamentos. Entonces, para estas provincias que estuvieron un tiempo y que luego ya fueron retiradas en el último decreto supremo que se publicó recientemente, también les aplica la facultad discrecional, es decir, que no se le va a sancionar mientras han estado en cuarentena focalizada. Les decía que el artículo 166 del Código Tributario establece que debe existir, la facultad discrecional debe estar expresamente regulada, sus criterios, su permanencia y el tiempo en el que permanece. Y hasta el momento, pues Aduanas ya ha publicado una resolución de Superintendencia Nacional de Aduanas adjunta en la que establece que no se van a sancionar las infracciones incurridas hasta el 30 de septiembre, que es nuestro estado de emergencia, pero SUNAT no ha publicado nada. Entonces, respecto a esta norma, la resolución 11, hay 3 interpretaciones. Pues a partir del 1 de agosto se sanciona a todos, porque esta resolución solamente estaba contemplada para departamentos en los que se mantengan esta medida, o a partir del 1 de agosto, o mientras se mantenga el estado de emergencia, a todos los departamentos que están en cuarentena se les aplica la facultad discrecional desde el momento que se incorporan a la cuarentena. O aquellos que domicilian, o aquellos contribuyentes que tengan domicilio el 26 de junio. Entonces, las demás interpretaciones extensivas que se le quiere dar a esta norma, pues tienen que ser dilucidadas por la SUNAT, porque no queda claro si es que a estos contribuyentes
que están con domicilio en los departamentos o provincias declaradas en cuarentena, se les va a aplicar la sanción. Podríamos ir cada uno por nuestra cuenta ante un reclamo si nos intentan interponer o imputar una resolución de multa, pero eso va a ser un caso particular. Lo que necesitamos es una norma general que nos evite ir en un reclamo para reclamar que se nos inaplique cualquier sanción por este estado de fuerza mayor, reconocido por la propia SUNAT en el informe 38, este estado de emergencia es un estado de fuerza mayor, y que los contribuyentes que están en cuarentena pues no se pueden desplazar para realizar sus actividades económicas y contar con toda la información y cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, amerita una urgente regulación o esclarecimiento de la SUNAT de cómo es que se tiene que interpretar esta resolución 11-2020 o que si es que va a publicar una nueva norma tal y como lo ha hecho la Junta de Aduanas. ¿No? Esto es importante porque estas dos resoluciones se aplican respecto de todas las infracciones y respecto de todos los contribuyentes, ¿sí? Ahora, esta es la resolución que a ustedes los ha traído a este seminario y estoy segura que esto es lo que quieren, están mucho más interesados en escuchar. Es esta resolución 16-2020, cuyos considerandos y cuyo artículo 3 recoge y establece pues lo señalado en estas resoluciones 8 y 11, de las que conversábamos hace un momento, como si fueran regulación inamovible, lo cual nos dice, oye, no va a haber otra norma que modifique la resolución 8 y 11, y tal y como están, solamente a los que habían recogido como inaplicación de sanciones, a ellos nomás se les inaplica las sanciones por infracciones en general, que incluye la de libros. ¿Sí? Pero esta resolución 16-2020, ojo, está solamente regulada en su anexo para la infracción prevista en el artículo 175 numeral 10. Y esta infracción del 175 numeral 10, como la vemos aquí, ¿qué es lo que tiene o qué contiene? Es, bueno, si subsanas voluntariamente, me dice, antes de que SUNAT te notifique, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No te voy a sancionar. ¿Sí? Dice, si tú subsanas, ¿no? Has incurrido en la infracción de no anotar en los plazos máximos de atraso, ¿no? O has omitido el registro de ingresos, rentas, si es que subsanas voluntariamente, y has incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le sancionará con una multa. Pero dice seguido que esta multa no se va a aplicar si el infractor subsana todas las infracciones del mes. Entonces, si es que tengo varias infracciones, registro de compras, registro de ventas, no presenté mi diario, no presenté el libro de activos fijos dentro de un mes, pero subsano todo, ¿no? Y todo lo que vencía en el mes de marzo, o en el mes de julio, subsano todo, pues esta multa, dice aquí, no se va a aplicar. Y el segundo párrafo me dice que lo antes señalado, o sea, esto, todo lo que está regulado aquí, que si es que incurro en varias infracciones, una sola multa, pero no se aplicará la multa si es que subsano todas al mes, también dice, lo antes señalado se aplicará por cada mes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar? Los vencimientos de los libros en cada mes. Y si el infractor incurrió en una o más infracciones en diversos meses, tengo que analizar cada mes del año, verificar todos los libros a los que está obligado. Y si es que subsana absolutamente todo, pues no se va a aplicar la sanción. Me pasé. Y una subsanación inducida, me dice, este criterio ya estaba siendo aplicado en fiscalización o en verificación, si es que la SUNAT nos dice, has incurrido en esta infracción, pero si es que el infractor ha incurrido en más de una infracción en ese mismo mes, una sola multa. Si es que el infractor ha incurrido en varias infracciones en diversos meses, pues se aplica la multa más antigua, ¿no? Una sola multa por el mes de mayor antigüedad. Hay que tener en consideración, pues, que esta legislación aplicará de acuerdo a este cuadrito. A ver, ¿desde cuándo existe la infracción del artículo 175 numeral 10? Desde el día 14 de septiembre del año 2018. Entonces, esta infracción del 175.10 es aplicable ¿para quién? Para todos los contribuyentes obligados a llevar libros electrónicos porque son obligados, incorporados o afiliados voluntariamente por los libros cuyo vencimiento se haya generado, cuyo plazo máximo de atraso materializado en un vencimiento se haya generado a partir del 14 de septiembre del 2018 en adelante. ¿Qué es lo que me está diciendo esta resolución 16? Que se va a aplicar
por los vencimientos o plazos máximos de atraso del 14 de septiembre o las omisiones en registro desde el 14 de septiembre al 16 de marzo. Si subsano voluntariamente todos los libros por cada mes de vencimiento, analizo qué libros tenía que presentar, pues no se aplicará sanción si es una subsanación voluntaria. Si es una subsanación inducida, pues depende, ¿no? Si son varios libros, una sola multa por mes. Si es inducida, ¿qué quiere decir inducida? Que SUNAT me notificó una carta, una esquela de citación o una carta inductiva señalando que he incurrido en tal infracción y me concede un plazo y yo subsano dentro del plazo concedido por la SUNAT. Si es que la infracción fue incurrida a partir del día 16 de marzo hasta el día 30 de junio, para aquellos contribuyentes que estaban en Lima o en otros departamentos que no fueron incorporados en cuarentena, ¿sí? Se aplicará esta resolución 11 de 2020, bueno, la 8 y la 11, ¿no? Y la 11, que establece la cuarentena focalizada, me está dando un chance solamente para los de cuarentena focalizada hasta el 31 de julio, ¿no? Solo para los de cuarentena focalizada, en principio, lo cual no queda claro, ya lo habíamos mencionado, determinada por ese Decreto Supremo 116-2020. Pasado esta fecha, en un supuesto general, a partir del 1 de julio, los contribuyentes que no están domiciliados en cuarentena focalizada, en lugares de cuarentena focalizada, les aplicará esta resolución 16-2020. Pero esta resolución 16-2020 aplica hasta que hay un límite en el tiempo, no, hasta que SUNAT no me notifique, ¿no? Será voluntario y puedo subsanar sin multa hasta que SUNAT no me notifique. Ya que hay que tener en cuenta que hasta el momento nuestro estado de emergencia termina el 30 de septiembre. Y si termina el 30 de septiembre, lo que no queda claro, o bueno, esta resolución 16 se mantiene en el tiempo incluso después del 30 de septiembre, mientras que SUNAT no lo derogue, se mantiene. Pero esta resolución 11, en principio, si es que hacemos una interpretación extensiva, regiría incluso al 30 de septiembre, pero yo me inclinaría por no hacer una interpretación extensiva porque el artículo 166 no lo permite. Y aquí un cuadrito resumen, porque yo les he alcanzado un material desarrollado incluso con jurisprudencia respecto a cada una de las infracciones. Por el corto tiempo no vamos a poder explicar todo, pero yo los dejo como material de lectura. ¿Sí? Y este cuadrito de resumen consolida todo lo que ese material, esas resoluciones que he consignado, les va a ayudar a ustedes en el análisis particular. A ver, ¿qué tenemos? Les decía que las infracciones de libros están previstas en el artículo 175, ¿no? Entonces, tenemos sujetos obligados a libros antes del 2018, antes del 14 de septiembre del 2018. Entonces, obligados a llevar los libros de forma electrónica antes del 14 de septiembre del 2018. Para cualquier infracción que se haya incurrido antes de ese periodo, es decir, hasta el 13 de septiembre del 2018, veíamos que habían incorporado desde el año 2014, entonces les aplicaba, incluso por libros electrónicos, la infracción del artículo 175.2, la infracción del artículo 175.3, la infracción del artículo 175 numeral 5. ¿No? Entonces, y si es que se detectaban, ¿y cómo se detectaban estas infracciones? Para libros físicos requería el resultado de requerimiento. Y para libros electrónicos, estas infracciones se detectaban al vencimiento del cronograma y se permitía el acogimiento a la gradualidad con una subsanación voluntaria. Esta infracción del artículo 175 numeral 1, que es por omitir llevar libros, sí no tiene subsanación voluntaria y esta se queda como una infracción que se detecta en la fiscalización y siempre que el contribuyente no hubiese presentado el libro hasta el segundo requerimiento. ¿Sí? Entonces, esta infracción se queda ahí solita, no hay subsanación voluntaria. A partir del 14 de septiembre del 2018, ya existe una infracción discriminada para libros. Entonces, las infracciones cuyo vencimiento de libros, un plazo máximo de atraso en libros materializado en un vencimiento ocurra desde el 14 de septiembre, entonces aplica la infracción del artículo 175.10. Y a estas, hasta el momento, y mientras esta resolución 16 no se derogue, se le inaplica la sanción siempre que el contribuyente subsane con presentar todos los libros a los cuales se encuentra obligado a presentar y los subsane de forma voluntaria.
Y si lo hace de forma inducida, porque es una ley notificó mediante una esquela de citación, una carta inductiva, entonces, si es que lo hace de esa forma, tendrá pues una sola sanción, pese a que puedan ser varios libros que está en los que haya omitido o registrado con mayor atraso al permitido, o eh, si la multa más antigua si es que se trata de varios meses, ¿no? Entonces, este cuadrito resume. Entonces, la infracción del 175.1 decíamos que no tiene gradualidad en una subsanación voluntaria y esta infracción tiene la sanción del 0.6% de los ingresos netos. Y cuando se incurre, pues se detecta esta en el momento de la fiscalización. En el momento, y muchas veces por la administración tributaria, bueno, hay que ver qué libros estamos obligados a llevar, el registro de costos, ¿no? La omisión en presentar libros electrónicos, hay que verificar aquí que sí el Tribunal Fiscal en estas resoluciones que ha adjuntado en el material establece que se incurre en esta infracción del 175.1 cuando el contribuyente se le requiere el libro electrónico en primer requerimiento. El contribuyente no lo presenta, se le otorga un segundo requerimiento y el contribuyente no presentó hasta el límite del segundo requerimiento, ya incurrió en la infracción del artículo 175.1. Si lo presentó después del segundo requerimiento, ¿será 175.1 o será por llevar con mayor atraso al permitido? El Tribunal Fiscal ha señalado que en estas resoluciones que estoy adjuntando aquí, que si se presentó después del segundo requerimiento, ya se considera la infracción del artículo 175.1. ¿Y cómo se detecta esta infracción? ¿Y cómo SUNAT puede acreditar que el contribuyente incurrió? Pues con la consulta de libros generados electrónicamente, SUNAT dice, bueno, acá el contribuyente no presentó estos libros a los que estaba obligado a llevar. Entonces ahí tenemos la infracción del artículo 175.1 y esta se mantiene su aplicación tanto para libros físicos como para libros electrónicos que estemos omitiendo de llevar, ¿sí? Estos libros. Luego tenemos la infracción del artículo 175.2, que es esta la que se incurre cuando llevamos los libros físicos y estamos obligados a llevar libros electrónicos, ¿no? Entonces, llevar sin observar las formas establecidas. La fecha de la infracción para libros físicos, nuevamente, el resultado del requerimiento en el que se detecta la infracción. Y para libros electrónicos se acredita con la infracción con la presentación de libros en la que se consigna pues el estado, ¿no? El estado de la operación. ¿Cómo se subsana? Voluntariamente, ahí rebaja del 80 o el 90%, si es con pago o sin pago, y tenemos la rebaja adicional del 40%. Entonces, si es que yo llevo, estando obligado, soy un principal contribuyente, debo llevar mi libro inventario permanente valorizado en forma electrónica, le estoy llevando de forma física, 175.2. O llevo sin los formatos, llevo mi contabilidad física sin los formatos, 175.2. Y para libros físicos, sí, ya la SUNAT había establecido que si es que son varios libros que los estoy llevando sin observar las formas establecidas, perdón, el tribunal, en esta resolución había señalado que se aplica una sola sanción. Lo mismo ocurre pues por no llevar el libro diario, el libro mayor de forma electrónica. Ya habíamos analizado quiénes estaban obligados a llevarlos. Los principales contribuyentes nacionales están obligados a llevarlos de forma electrónica. Si no lo llevan, pues incurren en esta infracción, ¿no? ¿Y cómo se materializa? En libros electrónicos, simplemente de una mera verificación, la SUNAT sin realizar la fiscalización ya puede determinar y les va dependerá si es que subsana voluntariamente o no para determinar el régimen de rebaja de la infracción. Esto aplicará para infracciones incluso incurridas hasta la fecha, porque recordemos que el 175.2 es una infracción que aplica para libros físicos y libros electrónicos. ¿Y qué libros electrónicos? Por ejemplo, el registro de compras. Cuando yo omito registrar una compra, como no es un ingreso, no me aplica la infracción del artículo 175.10, porque el artículo 175.10 es equivalente o igual a esta infracción del artículo 175.3, que es omitir registrar ingresos, rentas o patrimonio. ¿Sí? Entonces, esta infracción del 175.3, igualita a la de 175.10, aplica para omisión de ingresos, pero para cuando yo registro o omito registrar compras será la infracción del artículo 175.2. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley del IGB artículo 37 y el reglamento artículo 10 me dice que yo tengo que registrar mis compras en el mes en el que corresponde, mis ventas, y los registros de compras y ventas están regulados, su registro y cómo hacerlo en la ley del IGB.
Entonces hay que verificar el criterio de gradualidad y si omito registrar pues ventas, ya es una infracción del 175.3. ¿Para qué? Para libros físicos. Y antes de que exista la infracción del artículo 175.10, también se aplicaba para libros electrónicos. Y llevar con mayor atraso al permitido en libros físicos antes de la vigencia de la infracción del 175.10, ¿cómo se materializaba? Bueno, en libros físicos, si es que no cumplíamos con los plazos que habíamos visto de la resolución 234, y en libros electrónicos, la infracción se configuraba a partir del día siguiente del vencimiento del cronograma establecido por la SUNAT. Entonces ya yo estaba llevando el libro con atraso. Entonces, esto para libros electrónicos que yo estoy llevando antes del 14 de septiembre del 2018 me aplicaban esta infracción, 175 numeral 5. Para libros electrónicos que yo llevo a partir del, o cuyo vencimiento se materializa porque es el plazo máximo de trazo a partir del día 14 de septiembre, me aplicarán la infracción del artículo 175 numeral 10. ¿No? Entonces acá tenemos la de 175.5, se aplica para libros electrónicos y también para físicos, pero a partir del 14 de septiembre del 2018 se aplica solo la infracción del artículo 175.10. ¿Cómo se acredita? Pues UNAD acredita con la consulta de los libros generados presentados fuera del plazo establecido. Recordemos que la exposición de motivos del decreto legislativo 1420 establece dentro de por qué, analizando por qué crear un nuevo tipo infractorio, él señala que las infracciones de libros electrónicos pues, se detectan con la SUNAT por la SUNAT sin necesidad de intervenir al contribuyente, sin necesidad de realizar una acción inductiva de fiscalización o sin necesidad de realizar un procedimiento de fiscalización. Entonces se crea este tipo infractor de 175.10 para sintetizar qué infracciones. En principio, las infracciones del artículo 175.1, 175.3, 2 y 5, ¿no? Habíamos mencionado llevar con atraso al permitido por omitir registrar los ingresos. Entonces, esta infracción la podemos ver aquí. Esta infracción, ¿cuáles son las conductas infractoras? No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ¿no? Y que se materializa con la presentación fuera del cronograma, omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ojo, es omitir el registro, o registrar o anotar por montos inferiores. Estas tres conductas son las que van a conllevar a la comisión de esta infracción del artículo 175 numeral 10. Y SUNAT pues ya se pronunció en estos informes 013-2020 y 115-2019 que en el caso de se presenta fuera del plazo establecido, esto ya acredita que se registró fuera del plazo. Entonces se incurre en la infracción del artículo 175 numeral 10. Y si es que el sujeto obligado a llevar los libros de manera electrónica, y aquí en este informe 115-2019, también señala pues quiénes son obligados, los afiliados también se convierten en obligados desde el momento en el que deciden llevar la contabilidad, los libros de forma electrónica. Entonces, el obligado a llevar, que anota en un periodo determinado una factura electrónica por un ingreso que obtuvo o que correspondía que sea registrada en otro periodo, pues ya incurre en la infracción del artículo 175.10. ¿No? Esta infracción del artículo 175.10, entonces, ¿desde cuándo surge? Desde el 14 de septiembre. Entonces, en consecuencia, si es que surge desde el 14 de septiembre, solamente puedo aplicar esta facultad discrecional de no sancionar por las infracciones vinculadas a libros electrónicos cuyo vencimiento u omisión en el registro se haya generado, cuyo plazo máximo de atraso materializado en el vencimiento u omisión en el registro se haya generado a partir del 14 de septiembre del 2018 en adelante. La pregunta que muchos me han realizado, muchos clientes han realizado, es ¿qué pasa si es que yo estaba llevando mis libros físicos? Pero, dado que existe ahora este régimen de discrecionalidad por el cual se inaplica la sanción vinculada a libros, ¿puedo yo llevar los libros que no tengo ni siquiera las hojas legalizadas, no he registrado? ¿Puedo llevarlos ahora, afiliarme retroactivamente a llevar libros electrónicos?
¿no? Y convertirme en sujeto afiliado y obligado, una vez que me afilio voluntariamente y obligado a llevar libros electrónicos hacia atrás. Es decir, desde el 14, por todos los libros cuyo vencimiento se hubiera, cuyo vencimiento o plazo máximo de atraso se hubiera generado a partir del 14 de septiembre en adelante, la norma en verdad, en la medida que me está permitiendo la norma de libros electrónicos, en la medida que permite que el contribuyente pues se acoja o lleve los libros electrónicos de forma voluntaria, se convierte en sujeto obligado como libre afiliado, podría permitir este supuesto de que un contribuyente, pues que no tiene sus libros físicos al día, se acoja y se obligue a llevar los libros como afiliado voluntario desde el momento en el que se crea esta infracción. ¿Para qué? Para beneficiarse de este régimen de discrecionalidad. Este régimen de discrecionalidad previsto en la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 16-2020 no ha señalado y no ha prohibido que un contribuyente que no estaba obligado a llevar libros electrónicos no pueda acogerse a esto, convirtiéndose en un sujeto obligado como afiliado. No hay un límite, es una norma plana que simplemente establece criterio de subsanación voluntaria y de subsanación inducida a presentar los libros a los cuales se encuentra obligado. Pero hay que tener en consideración que el sujeto obligado no tan solo es el obligado designado o no solamente es el obligado por ingresos o el obligado incorporado, sino que también existe un sujeto que es un sujeto obligado afiliado, ¿no? Que se convierte en obligado porque se afilia voluntariamente. Si esto es así y tal y como existe este vacío normativo, pues en principio sí podría acogerse a este régimen de facultad discrecional, regularizando los libros que físicos no lo hubiese llevado y los está llevando de forma electrónica. Y a la larga es una situación de mejor conveniencia para la administración tributaria porque es más fácil fiscalizar a un contribuyente que lleva libros electrónicos a que lleva libros físicos. Y para el contribuyente también es mucho menos oneroso regularizar esta situación porque si es que lo lleva de forma física, en principio tendría que pagar la multa del 0.6% de los ingresos, subsanarlo, sí, si es que lo está subsanando voluntariamente con una rebaja del 90% con pago, pero aún así puede ser bastante oneroso. Entonces, habría que aprovechar probablemente este vacío que la resolución pues no ha prohibido ni tampoco hay una norma de libros que señale que un contribuyente esté impedido de convertirse en sujeto afiliado y por ende obligado a llevar libros electrónicos de forma retroactiva, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que quería compartir con ustedes. Vamos a abrir 10 minutos de preguntas que ustedes han enviado al chat, que las voy a visualizar ahora, ¿sí? Me dan un momentito. Ok, acá tenemos los chats. Profesora, su micrófono está silenciado. No puedo decir, ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, gracias. A ver, tenemos 69 preguntas. Vamos a escoger algunas, ¿sí? Estamos aquí. Susana, esa es la asistencia. Okay. Por registrar su asistencia, creo que todos son asistencia. Vamos a ver desde dónde empiezan las preguntas. Son las últimas.
Las últimas personas que están escribiendo son las que están haciendo las consultas. Ok. Puntualmente, ¿cuál es la obligatoriedad de llevar el libro de inventario permanente, valorizado, impreso? Bueno, es en función a los ingresos y si es que usted, estamos en el primer cuadrito respecto de los ingresos y si es que estamos en ese límite de ingresos y su empresa pues tiene un proceso productivo o tiene bienes materiales pues corpóreos, que es como establece el Tribunal Fiscal, pues tendrá la obligación de llevar este libro o este registro de inventarios permanentes en unidades físicas o inventario permanente valorizado. Luego dice, no presenté libros electrónicos en el año 2019. Entonces, si es que no presentó libros electrónicos, haga el análisis de qué libros electrónicos se produjo su vencimiento mes a mes y si usted subsana voluntariamente, Jenny, pues no se le va a aplicar ninguna sanción. ¿Incurrió en la infracción del artículo 175, numeral 10? Sí incurrió. Pero en la medida que esta resolución de Superintendencia Adjunta de Tributos Internos 16-2020 está señalando que si usted subsana voluntariamente por cada mes, hace el análisis por cada mes y subsana todos los libros cuyo vencimiento se ha generado, que por lo general acá tenemos registro de compras-ventas, entonces vamos a tener una facultad discrecional con una multa cero, ¿no? No se va a aplicar la sanción, no se va a aplicar sanción alguna. Luego tenemos, a ver, vamos bajando. Estimado Terameri, buenas tardes. Si necesito incluir una operación en mi registro de compras en el formulario 802 por una operación de no domiciliado que se incluyó en el 8.1, en el formulario de pago, ¿podría rectificar con estado 9? Sí, sí podría rectificar con estado 9, pero no incurriría en infracción porque es una adquisición, ¿no? Al menos la infracción del artículo 175.10, no. La del 175.2, tampoco, porque tenemos 12 meses para poder registrar esa adquisición. Entonces, infracción no hay. Luego estamos, a ver. Recién legalicé libros anuales en agosto 2020. Estoy en falta. ¿Cuál es la multa? En principio tendríamos que analizar cuándo inició sus actividades. Recuerde que el plazo máximo de atraso está en función de cuándo inició sus actividades y si es que estamos en libros anuales, tenemos los 3 primeros meses del ejercicio siguiente. Entonces, si es que los legalizó en agosto, no es un contribuyente que está domiciliado con domicilio fiscal en lugar de cuarentena, declarado en lugar de cuarentena, entonces sí habría incurrido en una infracción. Entiendo, si es legalización, libros físicos. Y si es que son libros físicos, pues la infracción es de llevar los libros con mayor atraso al permitido. Y llevar los libros con mayor atraso al permitido es 0.3% de los ingresos netos para libros físicos. Nótese la diferencia en cuanto a la onerosidad, porque llevar con atraso libros físicos es 0.3% de los ingresos netos. Pero para libros electrónicos, llevar con atraso que se materializa con su presentación fuera del cronograma, está en el 175.10. Y la del 175.10, la sanción es el 0.6% de los ingresos netos, ¿no? Entonces, ¿en qué infracción? En el caso que usted a mí se legaliza libros, estoy libros físicos, entonces, ¿qué infracción? Llevar con mayor atraso al permitido, ¿no? Luego tenemos, a ver, recién legalicé, no presenté libros en el 2019. Mi libro diario lo tenía que presentar el 31 de mayo, ejemplo, y lo presenté el 1 de julio, fuera del plazo. Para mí también aplica esa facultad discrecional. Sí, señor, Carola Tineo, sí aplica la facultad discrecional, pero mire, en su caso ya no le aplica la discrecionalidad del estado de emergencia. Entiendo que usted está fuera del lugar de domicilio ubicado en lugar de cuarentena. No le aplicaría pues la discrecionalidad de la resolución 8 y 11, sino que le aplicaría la discrecionalidad de la resolución 16-2020. ¿Por qué? Porque esta resolución dice que se aplica hacia atrás. Desde la vigencia de la infracción, cualquier infracción incurrida desde el 14 de septiembre del 2018 en adelante, entonces, hasta sin considerar el estado de emergencia y después del estado de emergencia, entonces se inaplica la
sanción siempre que usted haya subsanado o subsane voluntariamente antes de que SUNAT le notifique una acción inductiva. Entonces, hágalo lo más pronto si es que no lo ha presentado, o ya lo presentó, me dice usted. No, perdón, usted me dice ya presenté. Entonces, como ya presentó, subsanó voluntariamente. Entonces, al haber subsanado voluntariamente, ya no se aplica la sanción. Ojo que el análisis lo tiene que hacer mes por mes. ¿Sí? Si es un solo mes y subsanó voluntariamente, listo, no tenemos nada más que ver. Pero si tenemos otros meses en los que también tengo que analizar qué libros vencían en los siguientes meses, entonces subsano todos los meses y por todos los libros para que se inaplique la sanción. Luego tenemos, a ver, consulta, ¿es obligatorio llevar el libro electrónico mayor? ¿Desde qué fecha no es? Habíamos mencionado aquí en el caso del libro mayor, ¿no? Libro mayor está aquí. Si en libros electrónicos, si el generador se encuentra exceptuado de llevar libro caja de banco, siempre que lleve su libro diario, ¿no? Siempre que esté contenida en el libro diario o en el libro mayor. Eso es para el libro de caja y bancos. Y para el libro, a ver, para el libro mayor habíamos cocinado acá. El generador se encuentra obligado a llevar este libro, el libro mayor, o lo lleva de forma voluntaria, puede optar por no llevarlo si es que lleva el libro diario de manera electrónica. ¿Cuál es la base legal? Aquí está. Es del artículo 13, numeral 6 de la resolución 286-2009, ¿no? Y esto está vigente. Esta resolución ya estaba vigente desde el año 2009. Si mal no recuerdo, o sea, es de diciembre de 2009. ¿Sí? Y luego tenemos una última pregunta formulada por, a ver, por Ana Luis. Ana Luis dice, estoy llevando el libro físico y se me acabaron las hojas. ¿Estoy en sanción? En principio, gracias Ana por tu pregunta. Ese es el principio de la gran controversia o disyuntiva en la que se encuentran aquellos contribuyentes que están llevando libros físicos y pues no imprimían los libros. Y como no imprimían los libros, no se percataron que ya no tenían hojas. Entonces, al legalizar nuevos libros, y ya se materializa con la legalización el atraso, se materializa el atraso de los libros, ¿no? Entonces, aquí la duda es, oye, ¿y puedo llevar, desde el momento en el que me quedé la impresión de los libros, llevarlos de forma electrónica? Les comentaba que en la medida que esta resolución 16 no impide, o no hay norma que impida un acogimiento, hacer un sujeto afiliado y en consecuencia obligatorio de llevar los libros electrónicos para acogerme a este régimen de inaplicación de sanción, podría hacerlo, ¿no? Pero si es que usted no desea afiliarse a llevar los libros electrónicos de forma voluntaria, sino que quiere llevar los libros físicos, pues tendría la infracción del artículo 175.2, que es por llevar los libros con mayor atraso al permitido, ¿no? La sanción 0.3% de los ingresos netos. Bien, estamos ya con el tiempo concedido, ya está culminando. No sé si es que tenemos más preguntas, estimada. Nos quedamos aquí. Hola. Claro, agradecería a todos los participantes si, por ejemplo, por ahí hay alguna u otra pregunta que quieran realizar. De repente tienen la opción, les comento, de habilitar su micrófono para poder ingresar alguna última pregunta, como mencionaba nuestra expositora. Ya estamos con el tiempo, ¿podrían enviarnos la PPT? Sí, señorita Angélica, le comento que las diapositivas las vamos a estar enviando a todos aquellos que hayan registrado su participación en el link del formulario que les acabo de compartir en el chat. Bien, es importante, señores, que dejen sus datos en el formulario para poder enviarles los certificados de participación y adicionalmente también vamos a estar enviándoles el material, ¿bien? Les comento también que las diapositivas ustedes la pueden descargar desde la misma plataforma del asociado, donde van a poder encontrar todo el historial de todas las diapositivas de las mesas que hemos estado dictando. No sé si por ahí de repente hay alguna otra persona que quiera hacer una consulta, en todo caso para culminar el evento. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestra expositora, la señora Mary, y también a todos los participantes por participar el día de hoy en lo que es nuestra mesa de asesoría virtual. Bien, veo que aquí hay una consulta de J. Pena.
Dice, la CCL ha solicitado SUNAT discrecionalidad en la aplicación de multas por falta en libros y registros físicos por la emergencia. En este caso, si pudiera de repente habilitar su micrófono, señor Pena, para que sea ya la última consulta. Por temas de tiempo necesitamos culminar el evento, pero, señor Pena, si pudiera habilitar su micrófono y así pueda realizar su consulta. Señor Pena, ¿puede habilitar su micrófono? O en todo caso, damos Aló, y lo saluda Víctor espacio Maldonado. a la pregunta. Veo. ¿Puedo hacer una consultita puntual, por favor? Claro, vamos a darle espacio para que pueda hacer su consulta. En este caso ya sería la última consulta de la mesa de asesoría. Sí. Adelante, señor. Sí, doctor, gracias por su respuesta desde ya. Sí, puntualmente, ¿no existe un número de OIT de ingresos para la obligatoriedad de llevar el libro de inventario permanente valorizado? No entiendo cuando usted su respuesta al respecto. O sea, quiero saber, en primer lugar, los contribuyentes deben tener 1.700 mayores a 1.700 UIT de ingreso al año para poder llevar ese libro. Obviamente, si tiene mercadería, no si es servicio, no llevaría nada. Pero quiero que me diga puntualmente, ¿no se requiere un número de UIT de ingresos necesariamente? Gracias. Ok. Bueno, respecto del registro de costos y demás, está previsto en el artículo 35 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Respecto a las UITs, en verdad no le podría precisar en este momento, pero hay que remitirnos a este artículo 35 de las UITs. Y tiene usted razón al señalar que sí, el Tribunal Fiscal ha previsto que si es que estamos en empresas de servicios, pero que esta empresa no tiene existencias, porque pueden haber empresas de servicios que sí tienen existencias que contabilizar, pues sí tener la obligación de llevar este libro de inventario permanente, ¿no? Hay que remitirnos a lo que específicamente establece y los supuestos que establece este artículo 35 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Bien, muchísimas gracias, señora Mary. Justo en el chat, señores, para quienes no tuvieron respuesta en sus consultas, la señora Marisol León está dejando sus contactos para que ustedes los puedan contactar. Su correo es mleon@quantumconsultores.com. Sí, en el chat se encuentran sus datos para que cualquier consulta ustedes tengan, la doctora Marisol pueda absolver sus consultas. Bien, entonces vamos a dar por terminada la mesa de asesoría del día de hoy. Nuevamente agradecerles a todos los asociados de la Cámara por haber asistido en la mesa de asesoría virtual del día de hoy. Nuevamente pedirles por favor que puedan dejar sus datos en el formulario que les compartí en el chat para que registren su asistencia y así puedan recibir lo que es el certificado de participación y segundo también lo que son las diapositivas de la charla del día de hoy. Recordarles también que la grabación del evento de hoy día lo van a encontrar en nuestra página de YouTube, se va a encontrar disponible desde el día de mañana para que todos ustedes puedan visualizar nuevamente la grabación del día de hoy. Muchísimas gracias, doctora Mary. No sé si gustaría dar algunas palabras antes de terminar la mesa. Sí, claro. Bueno, gracias a ustedes, a la Cámara de Comercio de Lima. Sepan que Quantum está a disposición para poder absolver todas las consultas. Pueden escribir al correo de la doctora Marisol León, mleon@quantumconsultores, o a mi correo mbamonde@quantumconsultores, jefa del área legal, y estamos a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Mary. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.